puede reaccionar mal, en eso estaba. Sí, sí, en la comunicación de situaciones complejas para las familias, enfermedades terminales, diagnósticos o pronósticos muy adversos, eso puede ser que acompañemos también. Dijimos entonces, paciente con enfermedad crónica y síntomas psiquiátricos. Psiquiátricos, sí. Dar información a familias con este tipo de situaciones. Otra que piden siempre es situación de consumo de sustancias, ¿sí? ¿Por qué? Paciente alcohólico, por ejemplo, que tiene un accidente en la calle y se interna. ¿Qué puede pasar? ¿Qué Un le síndrome puede...? de abstinencia. Exacto, el síndrome de abstinencia alcohólico es muy grave, ¿sí? Puede llegar al delirium tremens. Entonces, si es un paciente con un trastorno por consumo de alcohol importante, siempre nos van a llamar para que podamos darle medicación para prevenir los síntomas de abstinencia y evitar el delirium tremens. Así que intoxicación, consumo de sustancias es otro motivo de interconsulta, ¿sí? Pueden explicarlo como síndrome de abstinencia o paciente que consume sustancias habitualmente, también es motivo de interconsulta. Bueno, entonces ahí vamos 3. ¿Qué otras cosas le parece? Y frente a un paciente que, por ejemplo, tenga que estar aislado, como O lo que frente a un paciente que se va a someter a cirugía. Por ejemplo, un paciente que tenga miedo, ¿no? Que puede tener síntomas de ansiedad. Ustedes siempre metan en el motivo de pedido de interconsulta algún síntoma psiquiátrico, ¿sí? Y lo ponen en el contexto de alguna enfermedad médica. Pero esto que sí, puede ser un paciente que tenga miedo a operarse, ¿sí? Como para que uno pueda darle, ya sea un ansiolítico o algún acompañamiento de psicoterapia. Eso también puede ser. Otra común es paciente que no acepta las indicaciones médicas. Paciente que no deja colocarse una vía, paciente que no deja sacarse sangre. Bueno, ahí nos piden también que veamos qué pasa. ¿Ahí cuántas vamos? 4. No, 5. Pacientes con trastorno de alimentación, como anorexia. Sí, sí. Hay veces que nos piden por síndromes de impregnación, que sería una pérdida de peso importante, pérdida de funciones, ¿no? Que no encuentran causa médica. A veces nos piden hacer el diagnóstico diferencial entre una depresión, ¿sí? o una enfermedad, que eso es re importante tenerlo en cuenta y calculo que lo habrán visto. Hay algunos cánceres que dan síntomas psiquiátricos también. El cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, son típicos cánceres que dan depresión, que es de causa orgánica. ¿Sí? Uno de estos, ¿cómo se da cuenta? Porque el paciente tiene determinada edad, eh, alrededor de los 50 años, y nunca tuvo un episodio depresivo previo, es raro que ahora se presente con depresión, si tiene factores de riesgo, si tiene familiares con cáncer, si es tabaquista, bueno, ahí hay que tener en cuenta eso, antes de decir que el paciente está deprimido y que por eso perdió peso y se deterioró físicamente en poco tiempo, hay que estudiarlo y ver que no se trate de un cáncer, ¿sí? Bueno. Perdón, tengo una duda que me quedó. La interconsulta siempre va a ser entre un médico, o sea, la interconsulta va a ser la participación del psiquiatra en una entrevista o en una atención de un médico con un paciente. Sí. Pero la doctora de la clase pasada también mencionó que, por ejemplo, los psiquiatras también a veces atienden al médico ante situaciones, por ejemplo, de, no sé, ahora por el tema del coronavirus, que se habla mucho de a quiénes hacerles el tratamiento, a quiénes no, y Sí. cómo afectaba la psiquis del médico. ¿Eso también se lo considera una interconsulta o cómo? ¿O qué? Sí. La interconsulta también incluye evaluar lo que le está pasando al médico en relación a el paciente, por ejemplo, a un diagnóstico. Ahora tenemos
una interconsulta que la estamos llevando adelante de una paciente de 19 años que tiene una hija de 1 año y medio, que empezó con una masa nodular en la axila y fiebre, y ingresó, bueno, con el protocolo primero que le dijeron que no se afeitara más debajo del brazo, esa fue la indicación cuando ella se fue a atender, después empezó con fiebre y entró en la unidad de COVID, bueno, finalmente tiene un linfoma, y tiene 19 años y el pronóstico es horrible, o sea, en 3 meses, le dan 3 meses de vida, ¿no? Entonces, esta médica que le toca evaluar a esta paciente, que es joven, que tiene una nenita chiquita, bueno, se angustia ante esta situación, entonces ahí uno también acompaña esa angustia o ese malestar del médico que está tratando esa situación. Eso es una forma de abordar una interconsulta para un médico, ¿sí? Acompañando mientras el médico siga con esta paciente. Después, con respecto a lo de COVID, nosotros ofrecimos desde Salud Mental grupos que estábamos coordinando hasta hace 2 semanas, pero bueno, ahora como están aumentando mucho los casos y los médicos están como mucho más ocupados en esas salas y no tienen el tiempo para hacerse y poder estar en el grupo, no lo estamos haciendo, pero lo vamos a retomar. Lo que ahí habíamos armado es, con un psiquiatra y un psicólogo, un grupo de médicos que pasaron por la sala de COVID que cuentan sus experiencias, ¿sí? Entonces ahí uno coordina lo que van diciendo las personas, va tirando como alguna estrategia para poder sobrellevar esto, eso también lo hace interconsulta, ¿sí? Pero es algo como muy específico que no solemos hacer y tiene que ver con la pandemia. Pero también interconsulta atiende a cómo están los profesionales que trabajan en hospital. Eso también. Otra de las causas, perdón que se me vino a la mente, es paciente en tratamiento previo. Si el paciente viene ya medicado con algún psicofármaco, seguro nos piden. Es para reevaluar a ver si está bien indicado, si hay que cambiarlo, si hay que modificar la dosis. Eso Que ya también. viene como premedicado. Claro, por ejemplo, un paciente esquizofrénico que se fracturó una pierna y está en traumato. Entonces nos piden antecedentes de esquizofrenia, motivo de consulta, uno va, le pregunta al paciente dónde hace tratamiento, qué medicación toma, qué dosis, si está el psiquiatra tratante disponible, uno se comunica para ver si hay algún requerimiento especial, te fijas si hay que aumentar o no la dosis, muchas veces mientras dura la internación aparece insomnio. El insomnio también es algo importante y nos piden un montón, porque vieron que durante la internación hay movimiento toda la noche, hay cambios de turnos de enfermería, las habitaciones suelen ser compartidas, entonces a veces hay un paciente al lado confuso, un paciente excitado, o un paciente que hay que hacerle controles de, no sé, de glucemia, de la cantidad de orina a la noche, entonces eso hace que el paciente que está al lado no pueda dormir, porque cada rato entran, salen, ¿sí? Así que hay mucho de insomnio en internación que también nos piden como interconsulta. Una consulta. El ejemplo que había planteado antes, ¿usted atiende tanto a la paciente como a la médica tratante? Sí, atendemos en función de ese caso. Muchos médicos tienen sus tratamientos también, van a terapia, si necesitan, o uno también lo puede sugerir, si uno ve que es demasiada la angustia de ese médico, que también hay otras cosas que le están pasando, a veces uno charlando con algún médico por un paciente, te empieza a contar, no, bueno, pues yo tuve, no sé, mi hermano murió de cáncer a la misma edad, o algo que asocian ellos, entonces ahí uno le sugiere que vaya a una terapia o que tenga un espacio individual para poder compartirlo. Porque también sería raro si uno conoce como toda la vida personal de todos los médicos con la que trabajan. O sea, eso no, o sea, sí tratamos de preguntarles cómo se sienten, si necesitan ayuda a los médicos para, por ejemplo, esto, dar malas noticias, si quieren ir acompañados, pero no hacemos un tratamiento de ese médico, sino que lo que hacemos es un acompañamiento mientras dure esa situación de internación o de tratamiento que lo angustia. ¿Sí? Pero podemos derivarlos. Si te empiezan con alguna cuestión más personal, lo más conveniente es que tengan un espacio de psicoterapia
para eso. O sea, sería acompañamiento para los dos, tanto para el paciente como para el médico. Claro, ¿qué termina? Cuando termina se va de alta o el paciente también fallece, entonces ahí esa situación se cierra y uno sigue trabajando con otros casos. No es que después de resolverse el tema del paciente uno sigue preguntando a ese médico, ¿no? Uno pregunta en relación a ese caso y está limitado a ese caso. Perfecto, gracias. Bueno, ¿algo más? Sí, Si a mí quieren me quedó una duda de lo que había dicho antes, de Sí. que el cáncer de pulmón y el cáncer de páncreas ambos dan depresión. Sí. No entendí si es como un síndrome como paraneoplásico, ¿sería orgánico del propio cáncer? No está dentro de los paraneoplásicos, creo que si lo buscas no aparece. Pero sí, por ejemplo, en el cáncer de páncreas, en las descripciones semiológicas, aparece un signo que es la omega melancólica, le llaman, que es como, ¿vieron la letra omega? Bueno, acá en el ceño, ¿sí? Como una cuestión así de arruga, de tristeza, de estar todo el tiempo triste. O sea, es tan significativo que aparece tan frecuentemente que hasta lo mencionan en la descripción semiológica del examen clínico en un paciente con cáncer de páncreas. Y el cáncer de pulmón también empieza con pérdida de peso, pérdida de energía, son personas activas que de repente no tienen más voluntad, que se quedan en la cama, uno indaga y hay pensamientos depresivos, ¿sí? Pero ese paciente, si no hubiese tenido ese cáncer, no tenía la depresión, ¿sí? Y no es a causa a veces sí, puede ser que por el cáncer la gente se deprima, pero es como que aparece primero, antes que quizás la tos o la hemoptisis, es un síntoma que aparece primero. Entonces, ante la pérdida de peso y estas características del paciente, en un paciente, por ejemplo, tabaquista, hay que evaluarlo primero por si tiene algún cáncer. Ahí se da Perfecto, gracias. punto. Sí. Gracias. De nada. Una Bueno, consulta. Entonces, ¿el paciente con depresión siempre va a presentar antecedentes de depresión? O sea, ¿nos tenemos que preocupar si es que es la primera vez que lo presenta? ¿Tiene que presentarlo? en estas situaciones, sí, cuando vieron, esto lo van a ver, me parece, en la otra cursada, en la de psiquiatría. Ahora están viendo solo examen psiquiátrico, pero cuando vean psiquiatría van a ver que hay determinadas edades en donde se inician los distintos tipos de depresiones, que hay dos, la bipolar y la unipolar. En esa situación, ustedes van a tener las herramientas para diagnosticar primer episodio o episodios recurrentes, ¿sí? A qué edad aparecen. Por lo general hay más depresión en mujeres alrededor de los 30 años, entonces un hombre tabaquista con pérdida de peso, con el primer episodio depresivo a los 60, no cierra. No cierra dentro de las... Puede pasar, pero no es lo más frecuente de ver, entonces por eso hay que estar como alertas a las causas médicas. En general siempre los psiquiatras tenemos que estar alertas a las causas médicas, porque muchos de nuestros pacientes, el único médico al que visitan es al psiquiatra. Los esquizofrénicos, los pacientes con retraso mental, autismo, trastornos de conducta, difícilmente vayan a hacerse los controles médicos que corresponden. Entonces nosotros tenemos que estar como ahí muy, muy alertas de derivar, de que el paciente pueda tener sus exámenes periódicos, acompañarlos, muchos están paranoides o son hipocondríacos, entonces ahí el médico psiquiatra también tiene esa función, ¿no? De mediar para que el paciente acceda a la salud. Justo hoy estaban mandando un periodo de interconsulta de un paciente esquizofrénico del servicio que está internado ahora en COVID. Entonces ya como él tiene el antecedente, ya sabemos nosotros que vamos a ir a verlo. Porque bueno, imagínense un paciente aislado, esquizofrénico, hay que tener por lo menos una valoración de cómo está. Quizás se la banca re bien y no pasa nada, pero bueno, por las dudas uno va y evalúa. Sí. Bien. ¿Alguna otra consulta, pregunta, duda, queja? ¿No? Bueno, los dejo entonces y les deseo mucha suerte. El examen van a ver que es bastante accesible, así que les deseo lo mejor para el jueves y esténse atentos por el tema de horarios, que seguro Ana les va a avisar. ¿Mm?
Bueno, muchas gracias por estar a todos. Una última cosa, el presente, ¿cómo lo pasaban? No creo que pasaba. ¿Cómo? Nunca No supimos creo que que- pasaban presente. Ah, no pasaban. Bueno, listo. Yo acá veo que son 35, así que calculo que la gran mayoría está. Bueno, listo, Sí. entonces. Les mando un saludo y mucha suerte. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao.